Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que te encuentres viendo este bonito TikTok. Mi nombre es Saúl Morales Flores y el día de hoy te estaré presentando el tema tabla periódica, criterios de clasificación de los elementos químicos y sus propiedades como lo son electronegatividad, energía de ionización y radioatómico. Conociendo al menos un poco de lo que es la tabla periódica y su clasificación, podemos llegar a mencionar dos aspectos de su clasificación, ya sea número atómico o electronegatividad. Asimismo, esta clasificación empieza por filas de la tabla periódica, se conocen como periodos. Se enumeran del 1 al 7 en este sentido descendente. El periodo 1 es el periodo superior y el periodo 7 es el inferior. A mayor periodo, es decir, al descender por la tabla periódica, aumenta el número de niveles energéticos del átomo con el estado fundamental. Cada columna de la tabla periódica es un grupo y hay un total de 18. Los grupos se unen para formar 4 bloques en esta función del límite orbital ocupados, llamados S, P, D y F, que son los que se ubican de la siguiente manera. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de retomar el tema de clasificación de la tabla periódica es los tipos de elementos que existen dentro de esta, como lo son metales, metaloides y no metales. Para su mayor explicación dejaré un pequeño video para que le den mayor entendimiento al tema. También hablando un poco más a fondo de la composición de la tabla periódica, llegamos a la parte más bonita de este tema. Bueno, es que la verdad no. Las grandes casillas de los elementos de la tabla periódica. En cada casilla de esta tabla es posible observar una serie de números. Algunas tablas más básicas solo muestran el elemento con su número atómico colocado en la parte superior izquierda de esta casilla. Pero en otras más completas puede leerse mayor información sobre los elementos, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Lo que podemos encontrar en la tabla periódica es, del lado izquierdo, se encuentra la masa atómica. Pero, ¿qué es la masa atómica? Pues es la cantidad de materia presente en un átomo, la cual se puede expresar en las unidades físicas ordinarias o en unidades de masa atómica. Un átomo está vacío en casi toda su estructura. Electrones que se hallan difuminados en regiones llamadas orbitales, donde existe cierta probabilidad de encontrarlos y su núcleo. Del mismo lado, pero un poco más abajo, se encuentra la energía de ionización. Como podemos verlo, aquí se encuentra. Un poco más abajo se puede encontrar la configuración electrónica, y ya pasando un poco más del otro lado, del lado derecho, encontramos el famosísimo número atómico, que expresa que en física y en química el número atómico de un elemento químico es el número total de protones que tiene cada átomo de dicho elemento. El símbolo convencional se representa en una Z, proviene de la palabra alemana Azlaham, se coloca en un subíndice de la parte derecha o izquierda del símbolo en cualquier casilla correspondiente. Vamos a encontrar otros como lo puede ser estado de oxidación, nombre, configuración electrónica, símbolo del elemento químico. Este es muy importante, ya que sin el símbolo o sin el nombre del elemento no podemos identificar dichamente ya el elemento al que nos referimos. No podemos ubicarlo, ya sea que seamos principiantes, por su masa atómica, su energía de ionización o sus estados de oxidación. Es un punto muy factible, muy ocupado por los estudiantes a la hora de realizar cualquier actividad relacionada a la tabla periódica, sino también a un tema ya más profesional, como lo puede ser algún descubrimiento científico, porque ya que es importante porque arroja la luz sobre algún conocimiento científico o químico. Antes de la tabla periódica y de los primeros intentos, esos se ordenaban en función de sus semejanzas y la química estaba envuelta en una aura incierta y de misticismos. También permite predecir nuevas propiedades de nuevos elementos, algo bastante complicado, pero no algo tan difícil de hacer.
Se diferencia y se clasifican los elementos químicos también. Almacena enormes cantidades de información y es un pequeño recuadro donde almacena grandes cantidades de información, como ya fue mencionado, que nos facilita el uso de la misma. Clasifica las tendencias periódicas, predice la naturaleza de los compuestos que se forman y pues las grandes utilidades que le podemos dar a esta herramienta son infinitas o finitas en este caso, que también pueden ser utilizadas no solamente para una labor escolar o de trabajo, sino para también informarse sobre algún tema relacionado o de interés propio. Antes de comenzar de lleno con los tipos, podemos decir que es un elemento. Y bueno, un elemento es una sustancia que no puede ser descompuesta a otro más simple. Estos elementos químicos se encuentran ordenados en la tabla periódica y se pueden dividir principalmente en 3 tipos. Los elementos químicos pueden ser principalmente de 3 tipos: metales, no metales y metaloides. Pero bien, ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Comenzando con los metales, podemos decir que estos son oxidables, son buenos conductores de la electricidad, suelen ser de colores brillosos, en estado natural se encuentran en estado sólido, a diferencia del mercurio, que se encuentra en líquido. Son maleables y dúctiles, por eso es que hay muchas láminas o joyería de estos metales, y son buenos conductores del calor. Y bien, ahora los metaloides. Este es un punto medio entre los metales y los no metales. Una de las características es que son débilmente sólidos, son poco dúctiles, son poco maleables y son semiconductores de electricidad y de calor. Y bien, ahora vamos con los no metales. A diferencia de los metales, estos no son buenos conductores de la electricidad ni del calor, no se oxidan y la característica es que son gases en su mayoría. No son dúctiles y por lo tanto tampoco pueden ser maleables. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado y te haya ayudado.